Bueno, en el día de hoy conversaremos sobre Cuba, sobre el Caribe, sobre el bloqueo, sus implicaciones, sus causas, sus consecuencias. Y nos place tener en este espacio a Roberto Payano, al embajador de Cuba, Como el vino, Ángel Arzuaga, Ángel Arzuaga Reyes, el embajador de Cuba en la República Dominicana, y la distinguida y reconocida periodista, escritora Lilian Oviedo. Para nosotros es un placer poder conversar con estas personalidades, porque son personas que tienen mucho conocimiento, mucha experiencia del tema que vamos a abordar, y para nosotros es una alta distinción. Comenzaremos con el embajador de Cuba. Causa de estas circunstancias del bloqueo a Cuba. Bueno, buenos días. En primer lugar, agradecerle a usted, Juan Carlos Espinal, excelente comunicador, por la amable invitación a estar compartiendo este programa que para nosotros es de mucha importancia, y sobre todo que nos acompañe Lilian Oviedo y el compañero Roberto Payano. Roberto Payano es el presidente de la campaña dominicana de solidaridad con Cuba desde hace muchos años. Uno de los fundadores de la campaña, un extraordinario revolucionario latinoamericanista que falleció en noviembre del 2023, Iván Rodríguez, y yo creo que es bueno iniciar el programa haciéndole un digno homenaje a Iván Rodríguez, que es ese grande no solamente del pueblo dominicano, sino también para Cuba y para los pueblos de América Latina y el Caribe. Fue un ferviente luchador por la paz, por la solidaridad, por la amistad, y un ferviente defensor de Cuba en la lucha contra el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de los Estados Unidos hace ya más de 65 años, aunque fue un año después en que salieron los orígenes, o fueron los orígenes del bloqueo. Desde esa época el pueblo cubano ha estado enfrentando a esa criminal, aborrecible política del gobierno de los Estados Unidos contra Cuba. Pero yo quisiera, antes de ahondar en el tema, adelante, si usted me lo permite, hacer la siguiente reflexión. En primer lugar, entre los pueblos de Cuba y República Dominicana hay una histórica hermandad. Cuba, desde los tiempos de la llamada colonización española, tuvo que luchar por su independencia. Y nosotros los cubanos decimos que en nuestro pueblo ha habido una sola revolución. Una revolución que comenzó el 10 de octubre de 1868 y triunfó el 1 de enero de 1959 y triunfó para siempre. Para nadie es un secreto las pretensiones que siempre ha tenido desde antes del triunfo de la revolución los poderosos, y en especial los colonialistas españoles de aquellos tiempos, y posteriormente hasta hoy el imperio norteamericano. En esa lucha que comenzó en esa fecha, tuvimos la participación del pueblo dominicano. Y el primer internacionalista que nosotros tuvimos fue el cacique Atuey. En 1512 lo quemaron en la hoguera, un 2 de febrero. Y él fue una yola desde aquí hasta Cuba para
alertar a los cubanos que los españoles, los colonialistas españoles, no iban en son de paz. Y así, cuando comenzamos las guerras por nuestra independencia, 6 días después se incorporó Máximo Gómez, que llegó a los grados generalísimos, en jefe del Ejército Libertador. Después, más de 80 dominicanos participaron en esa gesta. Cuando Fidel era estudiante universitario en 1945, era presidente de la comisión o comité pro democracia dominicana contra la dictadura de Trujillo, y 2 años después, en el 47, se enroló en la expedición de Cayo Confiti para venir a República Dominicana a liberar a este pueblo de la dictadura de Trujillo. Ahí hubo un dominicano que él conoció, Pichirilo, y después estuvieron juntos en el Granma. Pichirilo fue uno de los timoneles del barco Granma, aquel 25 de noviembre de 1956, y hay mucha historia. Martí decía que República Dominicana y Cuba, y también Puerto Rico, por muchos años se han pasado la vida mandándose héroes, y yo diría heroínas, de un país a otro para luchar por la independencia. Por lo tanto, la hermandad que existe entre los pueblos de Cuba y República Dominicana tienen que estar por encima, y están por encima de cualquier pensamiento que pueda tener uno de los dos pueblos o gobiernos de ambos países. Por eso, en primer lugar, nosotros queremos agradecer al actual gobierno de República Dominicana y a los gobiernos que los precedieron por el apoyo que nos dan en Naciones Unidas en la votación contra el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de Estados Unidos contra Cuba, que todos los años, a finales de año, en octubre, noviembre, se produce esa votación de la resolución presentada por Cuba. Y al pueblo dominicano, que ni un minuto, ni un segundo ha dejado de apoyar al pueblo de Cuba en la lucha contra ese genocidio, bloqueo que, más que bloqueo, es una política, es una guerra económica del gobierno de los Estados Unidos contra todo un pueblo. Es la más masiva y flagrante violación de los derechos humanos del pueblo de Cuba, y no tiene ninguna justificación. Usted decía las causas. No hay ninguna causa. No se justifica que no sea más allá que el ejemplo del pueblo de Cuba de estar unidos junto a la revolución y defender constitucionalmente en referéndum, que de manera mayoritaria votó nuestro pueblo, por una constitución que defiende el camino escogido de crear y construir una sociedad libre, soberana, independiente, democrática, socialista y sobre todo solidaria e internacionalista. Esa es la causa, no hay otra causa, porque no hay justificación para someter a un pueblo a una medida, como le llaman, coercitiva, unilateral del gobierno de los Estados Unidos, que es realmente un bloqueo duro. Nos deben ya, por ese impacto del bloqueo, más de 164.000 millones de dólares. Pero no le basta con eso. No le basta con eso. Por ejemplo, en el primer mandato del actual gobierno de los Estados Unidos, además del bloqueo, se adoptaron 243 medidas contra Cuba, además del bloqueo. Biden mantuvo esas medidas. Y a 6 días de abandonar la Casa Blanca, nos sacó de una espuria lista de países patrocinadores del terrorismo, pero mantuvo el bloqueo. Y al otro día de tomar posesión el actual gobierno de los Estados Unidos, el día 21, volvió a incluirnos una lista de estados patrocinadores del terrorismo que no tienen ninguna justificación. Nosotros decimos, bueno, si Biden tuvo que firmar como 14 documentos oficiales para demostrar que Cuba no es país patrocinador del terrorismo, ¿cómo a los pocos días el nuevo gobierno dice que, e incluye a Cuba,
en la espuria lista de países patrocinadores del terrorismo. No se justifica. Y el bloqueo, ellos dicen que es un pretexto del gobierno cubano por la situación de carencias que hay en el país, y nosotros decimos, bueno, quítenos el pretexto, que nos quiten el pretexto y que nos dejen a nosotros desarrollarnos por nuestra propia cuenta, pero sin el bloqueo. Y para que sepan, el señor Sheriff Rubio, para que sepa el actual gobierno de los Estados Unidos, que Cuba no cejará en su decisión de su pueblo, de su revolución y de sus líderes hasta no vencer el bloqueo. Pero si no nos quitan el bloqueo, que no lo vemos a corto plazo, estamos seguros y le decimos que nosotros nos vamos a ser capaces de saltarnos el bloqueo. Y con ciencia e innovación y con la decisión unitaria mayoritariamente de nuestro pueblo, vamos a lograr desarrollarnos y salir adelante. Es una decisión que no viene de ahora, viene de la estirpe de nuestro pueblo, de la estirpe de los revolucionarios, de la estirpe de cuando el padre de la patria, con 12 hombres, a pocos días de empezar la guerra por la independencia de Cuba, le preguntaron con qué contaba para luchar por la independencia de Cuba. La respuesta fue instantánea, con la vergüenza de los cubanos. O sea, eso viene de allá, viene de cuando en Cinco Palmas, después del desembarco del Granma, después que sorprendieron al naciente ejército rebelde en Alegría de Pío, un 18 de diciembre de 1956, el grupo de Raúl y el grupo de Fidel se encontraron en las estribaciones de la montaña, la Sierra Maestra, ahí en Cinco Palmas, y Fidel le preguntó a Raúl, ¿cuántos fusiles tiene? Y Raúl le dijo 5, y Fidel dijo, y 2 que tengo yo son 7. Ahora sí ganamos la guerra. O sea, en tiempos difíciles como el periodo especial, surgió el sí se puede, sí se pudo y siempre se podrá. Así que no le quepa la menor duda al imperialismo norteamericano, a los enemigos de la Revolución Cubana, que como nos enseñó Fidel y los héroes y mártires de la patria, el pueblo cubano vencerá. Bien. Vamos a dar paso a, como estamos conversando, sobre un panel, o más que nada un conversatorio, un diálogo con diversas personalidades. Vamos a conversar, a escuchar, con el permiso del embajador, a la periodista Lilian Oviedo. Lilian, tu perspectiva sobre el tema Cuba, el bloqueo, ¿qué tal lo que tú observas? Sí, en primer lugar, muchas gracias por la invitación y muchas gracias al embajador, a ti Juan Carlos, a Roberto, por recibirme en este panel. Bien, el embajador hablaba hace un momento de las causas del bloqueo. Y la causa es esa, es única. El poder hegemónico prohíbe sostener y tratar de preservar un proyecto de liberación, un proyecto contra la explotación. El poder hegemónico prohíbe eso y por tanto decidió, hay una orden ejecutiva de 1962 fundamentada en una ley de 1917 de la Primera Guerra Mundial. Días antes de mi ataque al corazón, Para síntomas clave. Un ataque al hablar Adelante. de, o sea, una ley que es la que fundamenta ese bloqueo, que es de 1917, coyuntura Primera Guerra Mundial. Pero el hecho de que
es la prohibición de mantener un proyecto de liberación a 90 millas de la Casa Blanca. Esa es la causa del bloqueo. ¿Por qué? Porque esa causa se actualiza y se ha estado actualizando con ese mismo fundamento. Bueno, el famoso memorándum Mallory durante el gobierno de Kennedy. El pueblo cubano apoya la revolución y por tanto hay que someterlo a penurias, a prohibiciones, a problemas para que ese apoyo cese. Pero está también la confesión de los intereses y recientemente la ex jefa del Comando Sur, para justificar un proyecto igual en Sudamérica, habló del interés del litio, del petróleo y de todos los recursos naturales que hay en Sudamérica. Y ya sabemos cuánto oro venezolano hay confiscado por las grandes potencias y la cantidad de problemas que ha tenido el proceso político venezolano por una política que no es idéntica al bloqueo contra Cuba, pero que se le parece. Bueno, ahora, en la actualidad, tenemos que el imperialismo presenta una Cuba que es patrocinadora del terrorismo. Vamos a ver cuántos actos terroristas ha patrocinado Cuba contra el Caribe o contra los propios Estados Unidos o contra qué país. Bueno, pero está en esa lista, en una lista elaborada desde los mismos despachos que se decide la guerra en el Medio Oriente, que se decide apoyar a Netanyahu y que se decide dar continuidad a la guerra en Siria, al genocidio en Yemen, en Libia. Bueno, pues entonces tenemos al Estado cubano como patrocinador del terrorismo, que se dice eso desde ahí. Es una paradoja. Bueno, es una muestra de retorcimiento que es difícil definir, explicar y mucho más calificar. En la actualidad se proclama, los medios proclaman que en Cuba hay una dictadura que sencillamente hay que derrocarla. Esa dictadura, con ese asedio, está presentando estadísticas, para solo citar un caso, de un nivel de mortalidad infantil de 7.1 por cada 1000 nacidos vivos. Me pueden corregir si no es así. Dice 4, Payano. Hace un tiempo bajó. Bajó. Dice Está bajó. 7, está 7. Está 7. Está 7 por el asedio, por el asedio. Pero estamos, hace rato dijimos una palabra soez, que es el bloqueo. Porque en un orden internacional donde se sostiene un bloqueo unilateral del poder hegemónico, eso es algo, bueno, la misma existencia del poder hegemónico ya es una expresión soez. Entonces, a poca distancia de ahí, en un gobierno capitalista, democrático y con todas las demás señales, hay 19.1, esa estadística a mí me dice 19.1,
y maquillada, porque el escándalo del año 2023, cuando aparecieron aquellos cadáveres de niños por una maternidad, un centro público de maternidad, con prematuridad declarada, siendo mentira. Eso te dice que ya esas estadísticas vienen maquilladas. O sea, eso es aquí en República Dominicana. De manera que habría que averiguar a dónde es que hay ese descuido de la gente, ese abandono a la gente, dónde es que se está acumulando una deuda social que no sé quién va a pagar y mucho menos sé cuándo, y en realidad donde se está tratando de mantener pues estándares de atención social que sean buenos. Habría que ver eso antes de hablar de dictadura, democracia y todo lo demás. Bien, Roberto Payano, que es vocero del Campaña Dominicana de Solidaridad con Cuba en República Dominicana. Tú has estado muy vinculado al tema local de la lucha social. Entonces, tú tienes mucha y buena información de la gente común del pueblo, de los dominicanos. ¿Cómo ve la sociedad en su conjunto ese tema de Cuba en República Dominicana? Partamos de que existe un tema de cerco mediático, ¿no? De que la cultura nuestra fue trastocada respecto de Cuba ya en 1965, ¿no? Con la invasión. Luego vinieron los 12 años de Balaguer, un gobierno de derecha, que fue un gobierno represivo, ¿no? Hablemos de eso, de ese tipo de relaciones pueblo, sociedad, Estado respecto de Cuba. No sé si será una opinión sesgada por ser un miembro de la campaña dominicana de solidaridad con Cuba, fundada el 14 de junio de 1990. Y desde entonces, amigos de Cuba, colaborar en la promoción de sus valores revolucionarios, sociales, morales, de los logros de la revolución, compartir sus fechas patrióticas, educativas, y acompañarlos en cualquier actividad que modestamente necesite la solidaridad militante de los amigos. Hemos estado también cuando la gusanera ha querido tomar la República Dominicana como punto de lanza también en contra de Cuba, intentos de asalto a museos muy históricos en la República Dominicana, el caso de Montecristi, intentos de asalto a la legación en algunos momentos. Y muchos dominicanos, no solo de la campaña, sino muchos grupos que a la hora que se habla de Cuba están ahí con la campaña. Sin ellos no hubiera una campaña de tantos años. Aunque sea para ser testigo de lo que pase o no deba pasar. La campaña dominicana de solidaridad con Cuba entiende que a pesar de ese cerco informativo, a pesar de esos prejuicios que ciertos sectores siempre han tenido contra países que luchan por su soberanía, que te dicen, no, nosotros no somos patio trasero de nadie. Y eso suena raro, ¿verdad? Un águila entre tantos que andamos por la tierra. Ahora, todo eso, si usted lee algunos autores que dicen la República Dominicana es la que más caro ha pagado los platos rotos de la Revolución Cubana, porque nos miraron a nosotros y nos han dado hasta con el cubo el agua,
para que no se vaya a repetir eso, ¿verdad? Pero a pesar de todo eso, tú ves que en la República Dominicana hay una conciencia en torno a Cuba. Personas de todos los colores políticos, de todos los colores religiosos, todas las militancias, cuando tú hablas de Cuba, preguntan en qué puedo participar. Nosotros nos reunimos todos los jueves a hablar de Cuba, todos los jueves. Pero es una pequeña coordinación que trata de mantener la información, de motivar algo. Tenemos decenas y decenas de organizaciones políticas de todas las manos. Claro, la izquierda tiene que ser mayoritaria en este tema por un problema hasta de dignidad histórica, pero tenemos militantes de todos los partidos, de los que han estado en el gobierno, de los que nunca han estado, de todas las religiones, grupos de mujeres, estudiantes, jóvenes, trabajadores, centrales sindicales, son miembros de la campaña, que solo tenemos que hablar de Cuba. Pero yo veo que se ha masificado, que ha crecido. Sí, cuando se habla de Cuba, tenemos 33 años, ya cumplimos 34 años, que hay una serie de grupos que tú solo tienes que avisar. Cuba, a pesar del bloqueo, y es lo que la campaña resalta, si la dejaran tranquila donde estuviera Cuba, como dice la compañera Oviedo, Cuba acaba de publicar, acaba de entregar al mundo una vacuna contra el cáncer de pulmón avanzado, o contra el cáncer avanzado de pulmón. Ya había hace algunos años puesto a disposición del mundo y varios países se la están usando. Cuba sobrevivirá por la ciencia, por su trabajo. Una vacuna contra el cáncer de pulmón inicial. Cuba produjo 2 vacunas contra la pandemia del COVID totalmente terminada y 3 candidatos vacunales más que se siguen trabajando. Se debe decir así, o 5 por todo, sencillamente. Cuba ha puesto a disposición esas vacunas de los países que tengan dinero y de los que no tengan. Cuba comparte con América Latina y con Italia, a donde fue contra el COVID y contra otras pandemias. Cuba fue a combatir el ébola, el cólera. Cuba no vino a Haití a violar niñas a cambio de botellitas de agua, disfrazado de agentes internacionales de paz. Cuba en realidad fue el primer país que llegó a Haití cuando el terremoto. Hay una discusioncita pendiente local que no es el momento, pero nadie podía llegar primero que Cuba. Pues Cuba estaba ahí. Cuba estaba ahí. O sea, pero no que llegó, colaborando. sino que Cuba estaba ahí. Llegó, sino que no tuvo que salir No, porque estaba para ahí. ir a ayudar. Con los médicos. Cuba. Colaborando. Entonces, el pueblo dominicano, a pesar de la tanta necesidades propias, a pesar de que los tiempos cambian, tantos problemas que tienen los grupos sociales y las personas, siempre ha conservado un reconocimiento a ese pueblo que comparte en las buenas y en las malas. Estados Unidos... Vamos a una pausa ahí. Vamos a una pausa porque yo quiero otro bloque. ¿Tenemos el tiempo con usted? Sí, todo el tiempo del mundo. Pausa, regresamos. Estamos conversando con Lilian Oviedo, la periodista y escritora Lilian Oviedo, el embajador Ángel Zurruaga. No. Arzuaga. Ángel Arzuaga. Ángel Arzuaga, embajador de Cuba en República Dominicana. Discúlpenme a mí realmente. Y Roberto Payán. Porque tengo que seguir el tema del tema de la defensa de República Dominicana, de la campaña de solidaridad con Cuba desde República Dominicana. Pausa, regresamos, se va.